Por muchas razones se nos hace creer que el colesterol es una sustancia nociva para el organismo. Hoy te voy a comentar que eso no es real y te voy a explicar el por qué. También te voy a comentar aquellos factores que se deben tener en cuenta para así prevenir esas enfermedades a las cuales se responsabiliza al colesterol. Como primer punto hay que entender que el colesterol no es malo. El colesterol es bueno y siempre es bueno. Es necesario para mantener la salud del organismo. El colesterol está implicado en varias funciones del organismo. Forma parte de las sales biliares, tan importantes para la digestión de las grasas. Forma parte de las membranas celulares del organismo. Es un precursor importante de las hormonas testosterona, estrógeno, cortisol, y es una sustancia extremadamente fundamental y necesaria para mantener la salud y el funcionamiento del cerebro. Aumenta la cognición, mejora la memoria, evita enfermedades neurodegenerativas a largo plazo. Entonces, si el colesterol es tan importante, ¿por qué se insiste en bajar su concentración en el organismo? Se insiste en bajar su concentración en el organismo porque se le atribuye la responsabilidad principal de las enfermedades cardiovasculares. Y esto no es así. Si bien el colesterol está implicado en las enfermedades cardiovasculares, no es el principal responsable. Primero hay que entender por qué el colesterol se adhiere a las paredes de las arterias obstruyéndolas. El colesterol no se adhiere a las paredes de las arterias porque es malo, porque el LDL es malo, sino que se adhiere a las arterias porque hay factores que fomentan que el colesterol se adhiera a las paredes de las arterias. Entonces, hay que conocer cuáles son estos factores para poder modificarlos y que estos factores no incentiven a que el colesterol se vaya acumulando en las arterias para luego obstruirlas. La principal síntesis de colesterol la realiza el hígado. Una vez que el hígado forma colesterol, tiene que transportarse el colesterol al resto de las células del organismo, pero lo tiene que hacer a través de un vehículo que lo transporte. Este vehículo es el famoso llamado LDL. Este vehículo transporta el colesterol hacia la periferia, o sea, hacia las células, y las células lo utilizan y su remanente que queda debe ser transportado nuevamente hacia el hígado, pero tiene que ser transportado a través de otro vehículo. Este vehículo se llama HDL, o sea, el HDL transporta el colesterol remanente de las células nuevamente al hígado para que el hígado lo recicle, lo vuelva a utilizar o lo elimine. Entonces, aclarado este tema, es necesario para conocer la función del HDL y el LDL. Son simples transportadores. A la hora de hablar de alimentos, principalmente debemos tener en cuenta dos grupos de alimentos que son los que van a repercutir en forma negativa a que el colesterol se adhiera a las paredes de las arterias. ¿Cuáles son estos dos grupos? El primer grupo, tenemos al grupo de aquellos alimentos que se caracterizan por aumentar abruptamente los niveles de glucemia en sangre. ¿Cuáles son estos alimentos? Son los hidratos de carbono, aquellos alimentos como papa, pastas, pan, cereales, harinas, dulces. Toda esta clase de alimentos se caracteriza por aumentar los niveles de glucemia en sangre. Si aumentamos los niveles de glucemia en sangre, este aumento de nivel de glucemia en sangre va a repercutir y va a fomentar la adición del colesterol en las arterias. Por lo tanto, como grupo 1, los hidratos de carbono, debemos disminuir al máximo posible la ingesta de esta clase de alimentos. Como segundo grupo, tenemos los alimentos considerados proinflamatorios. Son esos alimentos que al ingerirlos desencadena una serie de procesos que termina inflamando al organismo. Estos alimentos son determinados aceites vegetales, margarinas, ácidos grasos trans, alimentos industrializados, el gluten que se encuentra en la mayoría de las harinas que consumimos habitualmente. Estos alimentos inflaman al organismo.
Y la inflamación también repercute de manera negativa al colesterol, fomentando su adhesión a las arterias. Entonces, debemos hacer hincapié en estos dos factores para mejorar o para prevenir las enfermedades cardiovasculares. No debemos hacer hincapié en bajar el colesterol. Encima, a través de medicamentos como las estatinas, que no se ha demostrado que disminuyendo el colesterol y más a través de estos medicamentos se prevenga alguna enfermedad cardiovascular, sino todo lo contrario. El consumo de esta clase de medicamentos se ha comprobado que disminuye la función cerebral, aumenta la disfunción de la memoria y aumenta la probabilidad de enfermedades neurodegenerativas a largo plazo. Entonces, debemos hacer hincapié en los factores o los alimentos que fomentan que el colesterol se adhiera a las paredes. Bueno, por último, y teniendo como conclusión los tres aspectos que me parecen importantes destacar, es como primer aspecto es que el colesterol elevado, supuestamente elevado de una persona, no me predice que esa persona va a estar más expuesta a un accidente cardiovascular. Como segundo punto, la disminución del colesterol de un organismo no va a prevenir el accidente cardiovascular que pueda llegar a tener, y sí se ha demostrado que al disminuir el colesterol vamos a empeorar el funcionamiento cerebral y vamos a aumentar la probabilidad de enfermedades neurodegenerativas a largo plazo. Y como tercer concepto, como tercer punto a tener en cuenta, debemos hacer hincapié en los grupos de alimentos que nombré, ¿sí? Aquellos alimentos como grupo 1 que aumentan los niveles de glucemia y como grupo 2 que se caracterizan por inflamar el organismo, son los desencadenantes principales para que el colesterol se adhiera a las arterias y luego obstruirlas. Así que esto ha sido todo por hoy. Cualquier duda o consulta o algo que no te haya quedado muy en claro o que quieras que profundice, me escribís que yo te estaré respondiendo a la brevedad posible. Muchas gracias por ver el video.